Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Russo y fui amablemente invitado para disertar en el Encuentro Nacional de Químicos y Técnicos en Laboratorio de Banco de Sangre. Me es muy grata recibir esta invitación y por supuesto encontrarme con todos ustedes, aunque sea en esta instancia virtual, eh, no por ello menos interesante. El tema por el que he sido convocado a transmitir parte de mi experiencia es sobre la utilidad de las técnicas de genotipificación eritrocitaria, tanto en pacientes como en donantes, desde la perspectiva inmunohematológica. Las aplicaciones de técnicas de genotipificación sanguínea persiguen diferentes objetivos, tanto en pacientes como en donadores, y por supuesto que son complementarias de las técnicas inmunohematológicas, porque permiten resolver algunos interrogantes que por más avanzadas y estandarizadas que se encuentren las técnicas serológicas, no alcanzan a resolver desde el plano de, digamos, de lo prospectivo. Por ejemplo, cuando hablamos de genotipificación, es absolutamente indispensable que sepamos que nos puede llegar a permitir mejorar el valor predictivo sobre las patologías de los recién nacidos, las citopenias de origen aloinmune materno, ¿no? Ya sean plaquetarias o eritrocitarias, porque por supuesto que más tempranamente nos van a dar a conocer la condición heredada de antígenos en el feto y por tanto, reconociendo la incompatibilidad materno-fetal, poder hacer uso de algunas medidas profilácticas. Conocer el tipo sanguíneo de los pacientes también bajo contextos de multitransfusiones recientes es un aspecto que desde el punto de vista inmunomatológico es dificultoso porque hay que extraer la subpoblación transfundida de la propia y poder individualizar los antígenos eh, que son de la economía del propio paciente. Esto se puede hacer con técnicas de neocitos, pero muchas veces resulta dificultoso porque la cantidad de estos elementos nuevos, digamos, ¿sí?, es baja. Entonces, sobre todo cuando la anemia no es regenerativa. Esta mezcla de poblaciones también se puede visualizar cuando ocurre el éxito del engraftment de un trasplante de médula ósea. Pero bueno, allí también es recomendable el uso del test en saliva. Cuando un sujeto tiene anticuerpos asociados a los hematíes, lo que llamamos habitualmente prueba antiglobulina directa positiva, y nos resulta dificultoso poder fenotiparlo, entonces allí también podemos echar mano a las pruebas genotipificadas. Cuando tenemos la necesidad de recurrir a donadores con variantes, digamos, de expresión antigénica de baja frecuencia para poder demostrar la especificidad idiotípica de anticuerpos en pacientes, eh, también vamos a recurrir a pruebas de genotipificación. También cuando queremos reconocer variables de expresión, como por ejemplo los del sistema RH, que son de bastante clara definición a partir de pruebas de biología molecular. Estos son algunas de las pruebas de utilidad en pacientes y en donantes, digamos, de las técnicas de biología molecular. Vamos a comenzar esta charla, eh, como siempre, por los conocimientos más básicos de la genética. Lo que es válido para la bacteria lo es para el elefante, dijo Jacques Lucien Monod, y lo es también para los grupos sanguíneos, parafraseándolo, ¿verdad? Es decir, los límites de esta ciencia clásica no se detienen en la herencia de Gregor George Mendel,
ni tampoco lo harán, me animo a decirles, en el nuevo mar de la epigenética y de la transfección vírica, es decir, la transmisión de caracteres, el control de lo que originariamente nos viste y diferencia, es controlado por genes. Al mismo tiempo que se descubrieron los grupos sanguíneos, Thomas Hunt Morgan, ¿no es cierto?, en 1933 comunicó que los cromosomas eran los portadores de los genes, lo que le valió el Premio Nobel de Fisiología. Algunas de estas características que nos ocuparán en este encuentro, como los grupos sanguíneos, son controlados directamente por genes únicos, aunque no todos, porque veremos que algunos se controlan mediante la acción conjunta de varios genes. De modo que conocer el modelo matemático de transmisión nos permite establecer una razón entre algunos genes presentes, modificados o ausentes, que producen estados patológicos conjuntamente al estatus heredado de algunos antígenos expresados en la membrana de células presentes en la circulación sanguínea. Como ustedes saben, en los organismos procariotas, bacterias, el proceso de división celular es relativamente sencillo y recibe el nombre de fisión binaria. Y esto da como resultado dos células genéticamente idénticas entre sí e idénticas a las progenitoras. Durante este proceso se reparte entre las células hijas una copia del único cromosoma. En cambio, en la mayoría de las células eucariotas de animales, y en este caso hablamos de células eritrocitarias, tratarían de perpetuarse reponiendo un stock por mitosis. Y la excepción lo va a tener, en el caso de los animales, la producción de gametas, en donde también emplearemos el término meiosis. Pero en los formadores de células rojas y plaquetas, tema que nos convoca hoy, a pesar de que estas células rojas ya no tienen núcleo, y por supuesto que el término eucariota viene de la palabra eu verdadero, ¿se acuerdan? Eucariota de núcleo, sí tuvo núcleo y por lo tanto tenemos que reconocer la existencia de una división celular mitótica, de la cual se obtiene como resultado dos células que son genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. Cuando una célula se divide, la información genética contenida en su ADN debe previamente duplicarse de manera precisa, para que luego las copias del material genético se transmitan a las células hijas. Lo mismo para el caso de algunos componentes celulares. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de la otra que se ha dividido, y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina nuevas células hijas, y así sucesivamente. Este ciclo se divide en las células animales somáticas en dos fases principales: interfase y división celular, o sea, mitosis y citocinesis. Para completarse puede requerir desde pocas horas hasta varios días, dependiendo del tipo de célula y los factores externos como la temperatura o los nutrientes disponibles en la economía de ese sujeto, ¿no? Por lo general, las células recién formadas obtienen nutrientes de un ambiente y sintetizan más componentes y aumentan de tamaño. Al cabo de un tiempo, que varía dependiendo del organismo que se trata, el tipo de célula y los nutrientes disponibles, las células se dividen. Antes de que una célula eucariota pueda comenzar la mitosis y dividirse efectivamente, deberá replicar su ADN de forma de duplicar el número de sus cromosomas, sintetizar proteínas asociadas al ADN, producir una reserva adecuada de organelas para las dos células hijas y ensamblar las estructuras necesarias para que se lleve a cabo la mitosis y la citocinesis.
Como ustedes recordarán, estos procesos preparatorios ocurren durante la interfase, en la cual a su vez se distinguen tres fases, llamadas G1, S y G2. La fase G1 y G2 se encuentran antes y después de la fase S, respectivamente. Sus nombres provienen del inglés gap, de intervalo, fases, y de síntesis, la letra S, en concordancia con lo que ocurre en ellas, ¿cierto? En la fase G1 las moléculas y estructuras citoplasmáticas aumentan en número y algunas organelas se duplican. Es un periodo de crecimiento general. En la fase S de síntesis los cromosomas se duplican. En la fase G2 comienza la condensación de los cromosomas y el ensamblado de las estructuras especiales requeridas para la mitosis y la citocinesis. Después de la fase G2 ocurre la mitosis, que usualmente es seguida de inmediato por la citocinesis o la división del citoplasma. Nosotros vamos a describir también, a propósito de esta breve comunicación, qué es un gen. Un gen es una unidad básica de información que porta las instrucciones necesarias para la formación de proteínas y otras funciones. Esta información está contenida en moléculas de DNA, en un locus, es decir, un lugar determinado del cromosoma. El cromosoma, entonces, es una estructura del núcleo celular responsable de la transmisión de las características hereditarias. El término se origina de las palabras griegas croma, de color, y soma, cuerpo. Los científicos que dieron lugar a este nombre los observaron porque teñían oscuramente con algunos de los tintes utilizados en laboratorios. Esto en el siglo XIX, Thomas Hunt Morgan, como antes lo mencionábamos, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología en 1933 por la demostración de que los cromosomas eran los verdaderos portadores de los genes, lo que hoy se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. La estructura incomparable de los cromosomas mantiene el ADN enrollado, apretado, empaquetado alrededor de proteínas, con apariencias de carretes de hilo, a lo que llamamos histonas. Sin esta estructura de sujeción, las moléculas de ADN, como son muy largas, no podrían caber dentro de las células, medirían cada una un promedio de 1,8 metros desenrolladas. En los cromosomas alineados se observa siempre una constricción, un lugar llamado centrómero. No está localizado siempre en el centro del cromosoma, pero así se llama. Y las regiones a ambos lados del centrómero se conocen como brazos del cromosoma, dejando entonces un brazo largo, Q, y otro corto, con la letra P. Esto deriva de que ambas letras proceden del francés. La P corresponde a petit, pequeño, y la Q a queue, cola o rabo. Pronto, y a propósito de este encuentro, les diré que los antígenos, por ejemplo, del sistema de grupos sanguíneos DAFI, o la herencia de su glicoproteína, GPFY, dependen de un gen llamado FY mayúscula en versalina. Así es la forma en la que debería quedar expresado su nomenclatura, ubicado en 1Q22-Q23. Y ustedes me dirán entonces, rápidamente, que nos habla del brazo largo, del primer cromosoma entre el lugar 22 y 23. Siempre recuerden esto de la notación científica de los genes, porque es importante para darnos cuenta si estamos hablando de un producto o no. Si hablamos de una proteína, directamente irá en mayúscula, pero cuando hablamos de un gen va a ir en versalina, o sea, en cursiva. Ya señalamos que los genes son secuencias de ADN que codifican productos celulares, ARN, proteínas, los cuales se traducen en la aparición de un determinado rasgo o carácter mendeliano, en este caso los antígenos de grupo sanguíneo. En este caso se trata, como vemos allí, de una glicoproteína que atraviesa la membrana eritrocitaria. Esta glicoproteína también se expresa en células epiteliales, en células de Purkinje del cerebro, en capilares esplénicos, pulmonares, en el vaso, etc. En el glóbulo rojo codifica para una glicoproteína que es heptahelicoidal, como vemos allí, y que no está asociada al citoesqueleto.
corresponde a un polipéptido de 338 aminoácidos y 35 kilodalton de peso. No se encuentra asociada a algún sistema de transducción de señales intracelulares. Posee una región aminoterminal que sale de la membrana, como vemos allí, y está constituida por diferentes antígenos en sitios de aglomeración epitópica. Los antígenos son sensibles al tratamiento con enzimas proteolíticas, excepto el DAFI3. El papel biológico de esta glicoproteína lo juega en importancia en la homeostasis de las citoquinas. Diversos estudios han demostrado que es un receptor de citoquinas multiespecífico. Se establece entonces un rol de protector del organismo al retirar citoquinas que están en exceso. Ahora les diré que cada gen puede existir en 2 o más versiones y así resultar responsables de la variación de un rasgo distintivo en otros casos. Dichas versiones van a recibir el nombre de alelos. Independientemente de las variantes existentes de un gen, cada individuo solo hereda 2 copias de este, una de la madre y otra del padre. Y dichas copias están ubicadas en el mismo locus, como ya dijimos, lugar de los cromosomas que forman el par de homólogos. Los productos químicos de los genes que codifican los antígenos de grupos sanguíneos los podemos definir como estructuras moleculares dispuestas y no reconocibles por el sistema inmune normal de un huésped que no los posee, es decir, capaces de inducir una respuesta específica. Los antígenos propios en situación de normalidad del huésped portan la condición de ser reconocibles, la autotolerancia. En estados autoinmunes, esta tolerancia, por supuesto, se modifica y da lugar a lo que ya conocemos como rasgos serológicos de autoinmunidad, incluso anemias hemolíticas autoinmunes. En la topografía química de anclaje identificable de los antígenos de grupo sanguíneo sobre la membrana eritrocitaria existen distintas instalaciones, ¿no? Aquellos antígenos que han sido absorbidos del plasma, como el ejemplo del Chido-Roger o el ciana. Aquellos hidratos de carbono, como los del sistema Abo-Lewis. También hay proteínas que se encuentran ancladas a la membrana por lípidos, como el glicosil, fosfatidil, inositol, como los antígenos del sistema Cromer, que son proteínas reguladoras de la actividad del complemento, denominados también factores de la aceleración de la declinación. Hay proteínas de simple paso, como el Lutheran o el sistema K, que son glicoproteínas. Antígenos que forman parte integral de glucoforinas A y B, dando lugar a los antígenos del sistema, por ejemplo, MNS. Proteínas como la banda 3, que dan lugar al posicionamiento de antígenos del sistema Diego, entre otros. Y formando parte de proteínas estructurales como la proteína RH, Colton, DAF y KIT, estas atraviesan varias veces la membrana eritroide. En la actualidad se conocen 36 sistemas de antígenos de grupos sanguíneos, 6 colecciones y 2 series, con más de 300 antígenos con probabilidad de expresión que vamos a ver a continuación. En estas slides lo que intenta mostrarse es cuál es el producto del gen en cada caso de cada uno de los sistemas mencionados.
Cada sistema de estos 36 nomenclados en la actualidad por la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea se define por ciertos criterios para que de este modo un antígeno forme un nuevo sistema de grupos sanguíneos o participe de él. En principio el antígeno debe ser definido por un halo anticuerpo humano. Además debe tener un carácter heredado. El gen que codifica debe haber sido identificado y secuenciado. Su localización, como vemos allí, del gen, es decir, el cromosoma, donde se ubica, debe ser reconocido. Y el gen debe ser, por supuesto, diferente de, y no un homólogo relacionado, o sea, cerca de otros genes que codifican antígenos de sistemas de grupos sanguíneos ya existentes. Si revisamos los criterios de herencia exigidos por el comité de la ISBT para que un antígeno sea incluido en un sistema, debe existir una relación antitética entre un nuevo antígeno y uno ya asignado al sistema. La demostración de que la expresión del antígeno está asociada a una variación en la secuencia de nucleótidos del gen que codifica el sistema. La evidencia a partir de un análisis de ligamento de los datos de la familia de que el alelo de control es probablemente una forma recién reconocida del gen pertinente e información de apoyo serológico, bioquímico, y la demostración de que es un antígeno que se encuentra en una proteína o glicoproteína que lleva a otros antígenos que pertenecen al sistema. Si el antígeno es el resultado de la modificación post-transduccional, es decir, de un producto génico tal como la glicosilación, bueno, esto entonces no lo podrá incluir dentro de un sistema. A propósito de esta charla, me pareció importante recordar que los antígenos de grupo sanguíneo poseen una función sobre la membrana específica en la cual están anclados y que fallas en la expresión o caracteres nulos de expresión facilitado por la combinación de los genes responsables de la herencia dan lugar a determinados estatus patológicos que son útiles de poner en evidencia en este tipo de comunicaciones. Tenemos allí glicoproteínas que cumplen funciones como intercambiadores aniónicos, transportadores de urea, moléculas de adhesión, enzimas, transportadores de agua, algunos componentes de complemento, de modo que es muy importante tener siempre presente que la función de los antígenos de grupos sanguíneos no solamente tiene una distinción antropológica, que es a la que tal vez muchos ya hemos tenido acceso, sino que facilitan, digamos, la comprensión de esta asignatura, la inmunomatología, conocer cuál es el rol biológico y qué sucede si estas glicoproteínas, por la combinación de los genes responsables, dan lugar a situaciones amorfas o anómalas o nulas en la expresión en las células que portan estos antígenos.
Vale recordar también, ya que hablábamos de la nomenclatura de la ISBT, que existen colecciones y series y que las colecciones están formadas por antígenos que están relacionados serológicamente, bioquímicamente o genéticamente, pero que aún no se ajustan, no alcanza para completar los criterios requeridos para estar dentro de alguno de los sistemas. Y allí vemos en esta pequeña gráfica cuáles son las colecciones en la actualidad nomencladas por la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Cuando nos referimos a los criterios para que un antígeno forme parte de una serie, tenemos que considerar la serie 700, en donde la incidencia debe ser menor al 1% de estos antígenos en la mayoría de las poblaciones que se ha probado, ¿no? Y una absoluta distinción de todos los otros antígenos de baja incidencia que han sido numerados en la serie, así como la de los sistemas de grupos sanguíneos o colecciones. Se debe demostrar, por supuesto, la herencia a través de al menos 2 generaciones. En el caso de la serie 901, la serie de alta incidencia, con incidencias superiores al 90% en la mayoría de las poblaciones de prueba, tiene que haber una absoluta distinción de todas las otras especificidades de alta incidencia enumeradas y demostrado que el antígeno carece de las células rojas de al menos 2 hermanos, es decir, que el fenotipo negativo está determinado genéticamente. Estos son los rasgos, los criterios que la ISBT establece para colocar antígenos en series de baja y de alta incidencia. Los antígenos anclados en proteínas son codificados directamente por los genes. En algún caso, los antígenos carbohidratados son controlados por genes que codifican glicosiltransferasas, como el caso del sistema ABO. Los poliformismos de los grupos sanguíneos son diferentes y son definidos, por supuesto, a nivel genético, y no siempre es posible determinar el estatus fenotípico, como decíamos al principio, por técnicas serológicas. Estos productos, antígenos, tienen lugar por conversión génica o eventos de recombinación, como el caso del sistema MNS-RH, Guido-Roger, o por la duplicación de un exón, como el caso del Guebridge, o por la deleción de un gen, exón o nucleótidos, como el caso del ABO-RH, MNS, KELDAF y Donbrock, o por la inserción de nucleótidos, como en el caso de la Rachel Colton, y la mayoría lo tiene por sustitución de un solo nucleótido. Existen diferentes características para el tipo de dominancia en la herencia del carácter. En la dominancia completa, el fenotipo del heterocigota es igual al del homocigota dominante. Mientras que la dominancia incompleta, como ustedes recordarán, el fenotipo del heterocigoto es intermedio entre el fenotipo de los dos homocigotas. También existe un efecto de codominancia, donde el fenotipo del heterocigoto incluye los fenotipos de ambos homocigotas. Cabe aclarar que estas diferencias establecidas que los tipos de dominancia tienen son fronteras variables de acuerdo con el tipo de característica en cuestión y el nivel al cual se examine el fenotipo. En este caso vemos desde la ausencia del antígeno o la caída en el número de copias por célula del antígeno. También podría ser lo contrario, o sea, la multiplicación de copias por célula. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos. Y se denomina dominante aquel que siempre se expresa, en tanto que recesivo el alelo que solo se expresa en ausencia del dominante. Los alelos dominantes y recesivos de un gen se simbolizan con la misma letra, asignando por defecto una mayúscula al dominante y una minúscula al valor recesivo. Cuando dos genes se ubican en el mismo par de cromosomas homólogos se denominan genes ligados. El ligamento entre dos genes puede ser en la forma cis o trans, dependiendo de cómo estén combinados los alelos de cada uno de los genes. Por ejemplo, si en el cromosoma heredado del padre hay un alelo dominante de un gen y otro dominante del otro gen, el ligamento es en fase de acoplamiento
y por ende en el cromosoma materno, si el individuo es heterocigoto, estarán los alelos recesivos de ambos genes. En cambio, cuando sobre uno de los cromosomas hay un alelo dominante de un gen y el otro gen está en forma recesiva, los genes están ligados en fase de repulsión, o sea, trans. Un ejemplo de ello es la debilidad que encontramos en la reacción de aglutinación de un suero anti-D frente a células que han expresado la supresión de D por C mayúscula en posición trans. Entonces hablaremos de un ejemplo que es característico sobre esta variedad en el número de copias por célula del antígeno, según se trate de distintos fenotipos, como ocurre en el sistema RH, y como vemos allí en la tabla verde. Los antígenos del sistema RH están en forma exclusivas en los hematíes desde las 10 semanas de vida intrauterina y podemos ligar, es decir, podemos pegarle un anti-D aproximadamente al 3% de las BFUE, al 68% de las CFUE, es decir, en etapas bien tempranas de la diferenciación eritropoyética. Son funcionales gracias a dos genes estructurales principales, el gen RH, como todos conocen, y el gen RHCE. Son altamente homólogos estos genes, ¿no? Están en el 98.7% y se ubican en el cromosoma 1p34.3 y 1p36.1, que controlan la producción de las dos proteínas, la proteína RH y la proteína RHC en la membrana eritrocitaria. Todos conocen o aproximadamente imaginan la importancia funcional para el eritrocito de este carácter porque genera una única cadena polipeptídica de 417 residuos de aminoácidos. Este polipéptido, proteína glicosidada, grasos acilados, atraviesa la membrana 12 veces, formando 6 dominios extracelulares con sus extremos amino terminal y carboxilo terminal orientados hacia el citoplasma eritrocitario. Allí los epítopes donde anclarán los anticuerpos empleados en las pruebas serológicas. Pero ¿qué pasa si faltan o están severamente reducidas la expresión en los glóbulos rojos? Estas personas sufren, entre otras cosas, de un síndrome clínico caracterizado por anomalías en la forma de los glóbulos rojos, en la morfología, dificultad en el transporte de cationes y la organización de fosfolípidos de la membrana. También no debemos dejar de mencionar que participa en la herencia del sistema el gen RHAG del acrónimo en inglés de glicoproteínas accesorias, ¿no? Con una homología del 40% con los anteriores. Este está rigurosamente elaborado por el cromosoma 6, P11 y P21. Es responsable de las glicoproteínas accesorias como la Steiner-Wiener, ICAM4, antigen Landsteiner-Wiener. Es una proteína también asociada a integrina, YAP, y el clúster de diferenciación 47. La glicoforina B, la cialoglicoproteína, que da lugar a los antígenos NS, S pequeño y U, ¿no es cierto?, dominados por el cromosoma 4, Q28 y Q31. Banda 3, y que da lugar, por supuesto, al sistema Diego, tan importante para los latinoamericanos. Estas desempeñan rol biológico diferenciales en los glóbulos rojos, participando en la unión del citoesqueleto o la membrana a la bicapa de fosfolípidos y portando actividad en el transporte de amonio. El individuo que porta el antígeno D, llamado vulgarmente RH positivo, recibió la responsabilidad hereditaria de dos genes, decíamos. En cuanto a los sujetos que son D negativos, generalmente el gen RHD está deleteado o ausente, y por supuesto que la notación sobre este fenotipo corresponde a la letra D minúscula, aunque esta no represente la existencia de un antígeno llamado así, sino la ausencia del mismo. Hay un ejemplo de codominancia, es decir, que cuando lo heredado del padre y madre resultan idénticos, llamamos al sujeto homocigota para el gen D, y cuando los genes heredados del padre y la madre son diferentes, serán considerados un sujeto heterocigota para el D. Es un error habitual, por lo menos por estos lados,
llamarle célula heterocigota o homocigota porque no es ella la que tiene esta condición, sino el sujeto portador del gen. Sin entrar aquí en un capítulo entero sobre el antígeno D, el sistema RH y la problemática de la tipificación serológica, poner atención porque justamente una de las estrategias para prevenir la inmunización feto-materna es conocer el estatus D del feto y las pruebas de genotipo que nosotros vamos a explicar justamente contribuyen a reducir este riesgo. El número de copias del antígeno D por célula según esta combinatoria produce en la serología rasgos distinguibles y bastante útiles. Cuando seleccionamos, por ejemplo, células para la titulación de anticuerpos, ustedes lo discutirán en algún otro momento, imagino, durante este congreso. Las células pueden portar desde 10.000 a 15.000 sitios D y otras tener 23.000 o 31.000 sitios D. Por supuesto que si cambiamos la celularidad va a aumentar el título y esta cuenta no nos va a dar un reflejo con el valor predictivo de la prueba de titulación en tanto al riesgo de citopenia aloinmune feto-neonatal. Vamos a pensar entonces en estos ejemplos de reducción de la potencia de expresión cuando es revelado por técnicas serológicas la cantidad de antígenos presentes en la célula roja. Vemos aquí un ejemplo a propósito de los antígenos del sistema KID. Como entenderán por lo dicho hasta aquí, los individuos homocigotos para un alelo en algunos sistemas de grupos sanguíneos pueden tener mayor cantidad de antígenos expresados en sus eritrocitos que las personas que son heterocigotas para ese alelo. Por ejemplo, los eritrocitos de una persona con fenotipo KID del tipo JK positivo, B negativo, tienen una doble dosis del antígeno JK y consecuentemente expresan más antígeno JK en la superficie del eritrocito que un individuo cuyo fenotipo es JK positivo, B positivo, donde hay una sola dosis del antígeno. Por lo tanto, habrá menor cantidad de JK. La diferencia en la cantidad del antígeno en la membrana del eritrocito entre un fenotipo heterocigoto y homocigoto se podrá detectar en pruebas serológicas y esto es lo que llamamos efecto de dosis. No se presenta en todos los antígenos de los sistemas de grupos sanguíneos, por suerte, se presenta frente solo a algunos, por ejemplo los del sistema RH, MNS, KIT y DAFI. Para señalar la utilidad de las pruebas de biología molecular, en el caso de los donadores, tenemos que pensar en el genotipado en escala, que permite la identificación de antígenos comunes y raros, útiles para poder utilizar técnicas de cruzado informático para poder hallar las mayores similitudes entre donadores y receptores. También es útil para la producción de paneles celulares comerciales que sean complementarios para la identificación de anticuerpos irregulares de clínica importancia. Establecer algunas razones sobre la cigosidad en la expresión de DAFI-A, DAFI-B para el control de calidad de algunos reactivos. También para determinar variantes de expresión, como recientemente hablábamos sobre el sistema RH, y proveer antígenos negativos en pacientes con anticuerpos dirigidos contra estos que no contamos con suelos hemoclasificadores que puedan en todos los casos demostrar la inexistencia del antígeno en el donante. En el caso de pacientes, sabemos que se puede reducir, prevenir la inmunización, logrando estrechar de manera más extendida esta similitud, como decíamos antes, entre el donante y el receptor. Un donante de sangre con expresión de antígeno débil también reconocerlo porque puede inmunizar a un receptor de transfusión que es negativo para ese antígeno.
Una ventaja significativa de la tipificación molecular es la capacidad para identificar las variantes antigénicas, decíamos. Un ejemplo es el donante DAFI-X, una forma débil del DAFI-B que puede ser malinterpretado como DAFI-B negativo por la serología. La tipificación molecular puede identificar correctamente este tipo de donantes como DAFI-B positivo mediante la demostración de la existencia del poliformismo 125A que caracteriza al alelo DAFI-B y la mutación 265 en C, T, que es responsable de la expresión antigénica débil. Lograr establecer también el estatus de expresión antigénica en pacientes que tienen una prueba reactiva positiva de antiglobulina, decíamos antes, es decir, poder aislar el problema de que los hematíes estén recubiertos por anticuerpos in vivo y por supuesto identificar fenotipos de baja incidencia con los cuales o ante los cuales no contamos con antisueros a mano, ¿no? Caracterizar las variantes del sistema 004 que pudieran ser plausibles de inmunización frente a transfusión de donantes con sujetos normales, de confirmar el fenotipo cuando se presentan discrepancias en la prueba serológica del sistema 001 del ABO, en caso de también utilizarse para prevenir la enfermedad hemolítica feto-neonatal, genotipando el producto fetal en el plasma materno, como lo señalamos al principio. Establecer el genotipo paterno en su condición heterocigota, si es que no tomamos muestra de la madre, para conocer la probabilidad de la herencia del rasgo en el feto. Y reconocer la presencia del rasgo heredado de genes responsables de los antígenos eritrocitarios en células que han anidado post-trasplante son algunas de las utilidades de los ensayos inmunomatológicos moleculares. Los mecanismos involucrados en la variabilidad de la expresión de los antígenos de grupos sanguíneos son muy diversos, pero simplemente a modo de recordarles, el polipormismo de un solo nucleótido es uno de ellos, y esto ocurre en la mayoría de los antígenos de grupos sanguíneos. Un ejemplo de ellos son T en C, en gata, en el gen, por ejemplo, DAFI, que ya mencionábamos, A negativo, B negativo, y también AG en el doble aminoácido del fenotipo, que es JK negativo, B negativo. Otro ejemplo es la deleción, algunos ejemplos sobre deleción sobre el RHD negativo. Por este mecanismo, el exón 2 de la glicoproteína IPC en el fenotipo JUS, o por ejemplo el RHD negativo en la posición 711C delecionada. Un ejemplo de inserción es el caso del RHD negativo por pseudogen RHD en el par del pase 37 o en la duplicación del exón 3 de la glicoproteína C. También tenemos lo mismo en el caso del cambio GINS, el 798-804 del ABO, lo que produce la forma AL que ya conocemos. El exón alternativo, por ejemplo, el mecanismo explicado en los ejemplos del exón 1 en individuos que son I negativos, o los eventos de conversión o recombinación génica en el caso de muchos genes híbridos del sistema MNS y RH, la ausencia o la alteración de la interacción requerida entre algunas proteínas con la presencia de los genes modificadores, como por ejemplo en el caso de las glicoproteínas accesorias del sistema RH que antes mencionábamos, que aparece en el RH nulo tipo regulador y en el tipo MOD, o el hallazgo IN del Lutheran en el Lutheran A negativo, B negativo, dominante. Como ven allí, existen diferentes métodos moleculares para la genotipificación de antígenos de grupos sanguíneos que dependiendo del rendimiento molecular se podrán clasificar en bajo, mediano o alto rendimiento. PCR las hay muy sencillas desde años de experiencia, como las técnicas de reacciones enzimáticas de PCR específicas,
SCR, SCP. Se emplean cebadores alelo específicos, pero pueden haber otras estrategias comerciales que incluyen un abanico más amplio de poliformismos, por ejemplo, sistemas basados en chips de DNA empleando software para su interpretación. Explicar las reacciones de cadena de polimerasa creo que es el primer paso para la comprensión de este tema. El primer paso en una reacción de cadena de polimerasa es la preparación de las muestras de ADN, que es extraída de varias fuentes biológicas o tejidos, sangre en este caso, podría haber sido cualquier otra cosa. En la PCR el ADN o gen a amplificar se define como target, diana, ¿no es cierto? Y en los oligonucleótidos sintéticos utilizados se definen como primers o cebadores. Un set de dos cebadores de entre 20 a 45 nucleótidos son sintetizados químicamente para que se correspondan con los extremos del gen que se va a amplificar. Cada cebador se une a uno de los extremos de cada cadena de ADN y es el punto de inicio de la amplificación. Una reacción típica de PCR contiene ADN molde, Taq polimerasa y los 4 DNTPS en un tampón de reacción apropiado. El volumen total de la reacción es de 25 a 50 microlitros. El primer paso de una reacción de PCR típica, las cadenas complementarias del ADN se separan, se desnaturalizan más o menos una de la otra. Ocurre esto siempre a una temperatura elevada, de 94 a 96 grados centígrados, mientras que la Taq polimerasa permanece estable a esa temperatura. El segundo paso, conocido como emparejamiento, la muestra es enfriada a una temperatura entre 40 a 65 grados, que permitirá la hibridización de los dos cebadores, cada uno a una hebra de ADN molde. El tercer paso, conocido como extensión o elongación, la temperatura es elevada a 72 grados y entonces la Taq polimerasa añade nucleótidos a los cebadores para completar la síntesis de una nueva cadena complementaria. Estos tres pasos de naturalización, emparejamiento y extensión constituyen un ciclo completo de la PCR. Este proceso se repite 20 a 40 ciclos, amplificando la secuencia objeto exponencialmente. La PCR entonces se lleva a cabo en un termociclador, que es un instrumento que es programado para el calentamiento y el enfriamiento rápido y el mantenimiento de las muestras varias veces en esos periodos, esos procesos, ¿no es cierto? El producto amplificado es luego detectado por la separación de la mezcla de reacción mediante geles de electroforesis de agarosa, esto en la técnica tradicional. Por supuesto que existen otras técnicas, ya por ejemplo en la PCR SCP que les mencionaba hay variaciones donde no resulta necesaria la electroforesis en gel. Estas técnicas, por ejemplo, permiten el tipaje molecular de varios grupos sanguíneos mediante las mezclas de oligos que están prelicuotados y liofilizados en placas de PCR. Incluso ya en la técnica de PCR real time, que es una variante de la PCR convencional, se pueden cuantificar el producto simultáneamente a su amplificación, es decir, una detección en tiempo real del producto que se genera. Se distinguen entre sí por el método de detección, que puede ser fluorocromo no específico, o sea, el zip-green se une a cualquier molécula de ADN, o puede ser fluorocromo específico por sondas TaqMan, sondas moleculares, Bitcon, sondas Scorpion. Se cuantifica el punto final de la fluorescencia emitida. En este caso, mostrarles la tecnología microarrays, porque es una tecnología, creo que, de las más difundidas últimamente y que tiene la aprobación FDA, con lo cual empieza a ser utilizada más habitualmente. Es una tecnología para estudiar la expresión de muchos genes a la vez y consiste en colocar miles de secuencias génicas en lugares determinados sobre un portaobjeto de vidrio que se llama chip. Una muestra que contiene el ADN o el ARN se pone en contacto con ese chip y el apareamiento de las bases complementarias entre la muestra y la secuencia de genes en el chip produce una cantidad de luz que se puede medir.
Las áreas del chip que producen luz identifican los genes que se expresan en esa muestra. Nosotros podemos ver ahí en la imagen una simple descripción teórica que puede alcanzar esta comunicación, que consiste en algunos pasos. El primer paso es aislar el segmento de interés del ADN, luego se produce la amplificación. El segmento de ADN de interés se va a amplificar utilizando la PCR multiplex. Sigue la limpieza y digestión, así el producto de la PCR se procesa para eliminar los cebadores residuales y el DNTPS, y se genera ADN de simple trenzado. Entonces concurre la cuarta fase de reconocimiento y alargamiento. Ya una vez que se ha reconocido el ADN, es amplificado con la sonda de oligonucleótidos en sus cuentas, en este caso en esa placa, y quedan perfectamente las sondas emparejadas, alargadas. Entonces sucede la fase de detección, es decir, el perfil de cuenta fluorescente se puede analizar para evaluar el patrón de elongación, y se puede interpretar este perfil de cuenta fluorescente traduciendo esto en el genotipo y por supuesto en un fenotipo por interpretación vía un sistema informático. Se obtiene un protocolo completo con una variada cantidad de antígenos en pocas horas, según el origen comercial de los kits reactivos, que hay aproximadamente 4 a 5 compañías que están en esta puja. Por ejemplo, algunos ofrecen, qué sé yo, dentro del perfil de RH, C mayúscula C pequeño, E mayúscula E pequeño, qué sé yo, IKEL, Chelano, JSA, JCB, KPA, KPB, DAFI, ¿no es cierto? DAFI A, DAFI B, el KID, MNS, U, el Lutheran, el Dombrock, que tan importante es en términos de la ausencia del reactivo hemoclasificador. Landsteiner-Wiener, Diego, también importantísimo porque los paneles identificadores de anticuerpos en nuestra parte del planeta no traen Diego, con lo importante que es para nosotros por la distribución del antígeno en la población. Colton, Colton A, Colton B, el Ciana. Tan solo en 5 horas se podría obtener toda esta configuración para, no sé, alrededor de 90 pacientes. Esto es muy importante, o donantes, ¿no es cierto? Esto es importante en el caso de utilizarlas para donadores en centros regionales de hemoterapia. Bueno, para acercarme ya al final de esta comunicación breve, volver a decirles que las técnicas de hemaglutinación en cualquiera de sus formas son las más apropiadas por sus costos, sus alcances, los años de desarrollo, y que debemos pensar que no hay evidencia que nos hagan pensar en un reemplazo por técnicas de biología molecular, sino más bien la utilización de ambas, combinando su empleo según la necesidad que tengamos. La tipificación molecular determina el fenotipo también de los glóbulos rojos cuando la tipificación serológica no tiene éxito o no puede proporcionar la información necesaria. A veces la carencia de especificidad industrial de ciertos antisueros que son costosos o que no son plausibles de conseguir, se podría corregir con el empleo de una sola técnica para muchos donadores, extendiendo el reconocimiento de variables alélicas. Por ejemplo, uno de estos ejemplos recién lo mencionaba, el Dombrot, ¿no? Notoriamente poco confiable la tipificación serológica. Y bueno, en el caso de la tipificación molecular también tiene algunos problemas, digamos, ¿no? La mutación del Dombrot 793A por C, que codifica el antígeno Dombrot B, es un medio superior para identificar donantes Dombrot B negativos para el paciente que tiene anti-Dombrot B. Es muy importante y resulta útil para seleccionar este tipo de donantes. Los investigadores clasificaron, como ya sabemos, la base molecular de muchos antígenos. Ya estamos por ahí por una base de datos activa que enumera más de 1600, 1700 alelos en más de 40 genes. Pero las técnicas de biología molecular también tienen algunos defectos. Por ejemplo, los resultados de la tipificación molecular se ven afectados por la calidad de la muestra del ADN y pueden ser poco confiables en muestras con bajas concentraciones de ADN. Los resultados deben interpretarse con mucha cautela, sobre todo en los receptores, por ejemplo, de trasplante de células madres, que pueden tener más de una población de células, y allí es interesante entonces
recoger los datos de muestras alternativas como los frotis bucales, ¿no? Los ensayos moleculares no analizan todos los poliformismos posibles y, como les dije antes, puede producirse una falsa predicción del estado positivo del antígeno si aparece una mutación que afecta la expresión del antígeno y que no está representada en el ensayo, como un poliformismo inusual o una mutación en un gen regulador. Esto es importante para individuos que pertenecen a un grupo minoritario o étnico. Si el fenotipo predicho es inconsistente con los anticuerpos conocidos, o si el fenotipo serológico del paciente es inconsistente, entonces hay que investigar la discrepancia. Por ejemplo, si un paciente con anti-JK se predice como JK positivo por tipificación molecular, debe considerarse la posibilidad de una variante del antígeno JK. Hay varios ejemplos de resultados engañosos de tipificación molecular en la literatura y les recomiendo siempre la suplementación con tipificación serológica siempre que sea posible. Dijimos entonces que la aplicación de las técnicas de genotipificación persiguen distintos objetivos, tanto en pacientes como en donantes. No son técnicas supletorias, sino complementarias a las técnicas inmunohematológicas y nos van a permitir resolver algunos interrogantes que las avanzadas técnicas y estandarizadas inmunohematológicas no pueden, no por déficit en sí mismas, sino porque se dedican a otra cosa, tienen otro objetivo. Esta genotipificación es importante en el caso de la predicción de las citopenias aloinmune feto-neonatales tempranamente, y es importante cuando no tenemos reactivos lo suficientemente aptos para tipificar células con antígenos de baja incidencia, también cuando tenemos una mezcla producto de una transfusión o cuando tenemos algunas células que están sensibilizadas por conductas positivas. Todos estos son casos importantes del uso de las técnicas de biología molecular con sus limitaciones. Bueno, desde aquí me despido y la verdad espero que hayan comprendido el contexto. Imagino una población variada con distintos tipos de formación, de modo que siempre dejo al alcance mi mail para cualquier consulta que puedan llegarme a realizar. Y nada, agradecer a los organizadores del segundo Encuentro Nacional de Químicos y Técnicos del Laboratorio de Banco de Sangre, que se va a llevar a cabo en el estado de Veracruz, en México. Muchas gracias por la invitación, nuevamente muy agradecido de mi parte. Abrazos de Argentina.